También está con nosotros el presidente de la Academia Colombiana de Medicina, el doctor Germán Esguerra. Doctor Esguerra, una vez más, gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. Usted nos acompañó el año pasado cuando decretamos el aislamiento preventivo obligatorio. Nos ha acompañado a lo largo de todo este año. Siempre sus observaciones independientes, imparciales, nos han permitido también tener ese acervo analítico de la Academia de Medicina en nuestro país. A mí me gustaría también que usted haga una reflexión sobre lo que ha sido el año, pero sobre todo también los retos que enfrentamos en este momento, donde se necesitan las medidas farmacológicas y las no farmacológicas, donde sencillamente nadie puede bajar la guardia porque este virus es traicionero. Y cuando alguien se siente victorioso, inmediatamente vuelve y ataca, y por lo tanto no podemos relajarnos en ninguna de las medidas de protección. Lo escuchamos. Sí, muy buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por estar acá, a todos los quienes me acompañan en la mesa. Yo creo que sí, evidentemente hace un año se inició esta lucha contra la pandemia por el COVID-19. Y yo creo que lo más importante de resaltar es la articulación y la armonización que ha habido entre el gobierno nacional, las autoridades de salud, la comunidad y los médicos. Yo creo que si no hubiéramos logrado esa articulación de estos tres aspectos, la situación sería muy diferente. Yo tengo la primera etapa que es, he pensado como en 5 etapas. La primera etapa creo que es el conocimiento de la pandemia. ¿Qué se nos vino? Nadie sabía que se nos había venido y entonces empezamos a tomar conciencia todos los colombianos de la gravedad de la crisis. En el aspecto médico, ¿qué pasó? Nosotros como médicos nos arraigamos a nuestra responsabilidad y compromiso social. Eso es un hecho que los médicos demostramos a través de la pandemia. Compromiso y responsabilidad para con nuestra comunidad. Vino una segunda etapa que fue ya prácticamente la atención de la crisis, en donde hay crecimiento, expansión de los hospitales, hay expansión de las UCI y los médicos nos preparamos grandemente para afrontar la crisis desde el punto de vista médico. Esto es como haciendo protocolos, preparándonos con ventiladores, exigiendo toda una logística dentro de las mismas unidades de cuidado intensivo. Viene luego la etapa, lo que yo llamo la gran crisis, el primer pico, en donde prácticamente los médicos demostramos a nuestra comunidad, demostramos a nuestra sociedad, demostramos al gobierno nacional y demostramos, digamos, al mundo que, hombre, sí estábamos cumpliendo y habíamos cumplido con nuestro compromiso y responsabilidad social. Tan así fue que después de mucha brega, incluso con víctimas dentro del cuerpo médico y cuerpo del personal de salud, otros profesionales de la salud, fuimos tratados como héroes, como personas que habíamos afrontado la gran crisis. Y empezamos también ya con un gran conocimiento del aspecto médico de la pandemia, empezamos a difundirla, empezamos a acentuar la educación, las medidas de prevención, todo aquel mensaje médico que iba en contra de la pandemia y que venía y que dio frutos en cierta forma porque vino la caída del primer pico. Después viene lo que yo llamo una tregua, digámoslo así, en donde nosotros los médicos y toda la comunidad, incluso pienso que hubo un determinado aflojamiento, si está bien dicho, de la comunidad en el sentido de que le perdió miedo a el virus y entonces empieza cierta libertad que iría luego a manifestarse con el segundo pico. Aquí entonces los médicos ya hicimos un gran conocimiento, una gran divulgación de lo que eran los aspectos médicos y la necesidad de la prevención y de los cuidados para prevenir la enfermedad. Luego viene una etapa en donde ya a nivel mundial se avisora que la gran solución para
la pandemia es la vacunación, y entonces nosotros también los médicos empezamos a difundir la necesidad. El gobierno nacional empieza también a sentir esa necesidad y esa obligación de adquirir vacunas, y nosotros los médicos en cierta forma también participamos en esa negociación y participación y adquisición de las vacunas. Ahora ya llegamos a la etapa final, que es lo que llegamos a la vacunación. Yo creo que la vacunación es si no el punto final, sí un gran punto para que es el camino por el cual toda nuestra comunidad va a adquirir la inmunidad de rebaño. Pero para eso necesitamos primero un gran compromiso del gobierno. Segundo, un gran compromiso del cuerpo médico y de todos los trabajadores de la salud para la aplicación de la vacuna y la educación, la información sobre la vacuna a la comunidad. Nosotros, con las demás entidades de salud, enfermeras, otros trabajadores de la salud, odontólogos, tomamos la iniciativa de hacerles una comunicación y una educación directa a la comunidad. A nuestros pacientes les decimos: hay que vacunarse, a su familia hay que vacunarla. En fin, entonces pensamos que este hecho de la vacunación es fundamental y seguimos participando en ese aspecto. Y un mensaje final a la comunidad: estamos en la etapa de la vacunación, pero esta etapa de vacunación es lenta, no porque haya negligencia, sino porque la logística y nuestra población es grande, y son 65 millones de dosis que hay que aplicarse en un tiempo prudencial, y todo eso necesita el tiempo. Entonces, mientras tanto, no aflojemos en absolutamente nada de las medidas más necesarias: lavado de manos, tapabocas, aislamiento físico, y evitar conglomerados, evitar que el virus entre a nuestras casas, evitar que el virus entre a nosotros mismos, evitar que el virus entre a nuestra comunidad.